Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo este tutorial de esta estrella para decoración de nuestro pino o un adorno para nuestro hogar. Una estrella navideña. Está muy bonita. Bueno, ahorita les voy a enseñar el tutorial de cómo la realicé. Pasamos al tutorial. Materiales son hilo blanco, un gancho, este es de 2.75. Y este lo hice con rojo. Ahora este lo voy a hacer con el final con verde. Bueno, para hacer el tutorial vamos a hacer un arito mágico. Y vamos a subir 3 cadenitas. 2, 3. Vamos a hacer un punto alto. Separamos 1, 2 cadenitas y nuevamente 2 puntos altos. 2 cadenas de separación y 2 puntos altos. Así vamos a trabajar hasta tener 6 espacios de puntos altos. Bueno, aquí ya tengo mis 6 puntos, espacios de 6 puntos altos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí ya hice mis 2 cadenas. Vamos a cerrar nuestro arito mágico. Y vamos a unir. Bueno, aquí solo voy a hacer una cadenita. Y voy a cerrar con un medio punto alto, así. Ahora aquí voy a subir 1, 2, 3 cadenas más una de separación, son 4 en total. Vamos a hacer en el siguiente espacio punto alto y separamos 1, 2 cadenitas y punto alto en el mismo lugar, así. Una cadena de separación y en el siguiente espacio 2 puntos, un punto alto, 2 cadenitas y punto alto. Solo en los espacios vamos a hacer punto alto, 2 cadenitas, punto alto y separamos de una cadena. Nuevamente punto alto, 2 cadenas y punto alto. Y así la vamos a trabajar hasta terminar. Bueno, aquí ya voy a cerrar yo la vuelta y aquí solo voy, hice un punto alto porque aquí ya tenemos el primero que habíamos hecho al inicio. Entonces aquí voy a hacer un punto alto, pero lo voy a hacer para que forme las cadenitas que van arriba. Así, un punto alto y así ya me queda formada las cadenitas que vamos dejando aquí, las dos. Ahora aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenitas y en el espacio vamos a hacer punto alto. Continuamos con 1, 2 cadenitas y en el espacio, en el mismo espacio, 2 puntos altos. Así. Ahora en el espacio que de una sola cadenita que vamos dejando, vamos a hacer punto bajo. Y en el siguiente espacio ya punto alto, 2 puntos altos y 2 cadenitas de separación. Nuevamente en el mismo espacio, 2 puntos altos, así. Cerramos con punto bajo y continuamos esta vuelta
haciendo 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos en el mismo lugar. Así, y aquí ya vamos formando lo que son los picos de nuestra estrella. Bueno, y aquí solo cerramos con un punto bajo en la tercera cadenita con punto deslizado, así. Y pues ya aquí ya tenemos formado nuestros 6 picos que corresponden a nuestra estrella. Bueno, para continuar a en la siguiente vuelta vamos a pasar en el punto alto con un punto deslizado, y aquí hacemos 1, 2, 3 cadenitas, y en el espacio vamos a hacer 3 puntos altos, 2 y 3. Con las cadenitas que subimos forman un punto alto, son 4. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas y nuevamente 3 puntos altos en el mismo lugar, y en el punto alto que tenemos a un lado vamos a formar un punto alto, y aquí ya son 4 puntos altos, así. En el espacio donde hicimos punto bajo vamos a hacer punto bajo. Pasamos al siguiente al siguiente punto alto y continuamos haciendo los puntos altos, más 3 puntos altos en el espacio de cadenita, y con el punto alto de a un lado son 4 puntos altos, más 3 cadenitas de separación, 3 puntos altos y un punto alto en el punto alto, son 4 puntos altos en total. Y así vamos a trabajar toda esta vuelta. Bueno, y aquí solo cerramos con punto bajo el pétalo, y acá en la tercera cadenita también lo cerramos con punto deslizado, y así ya va quedando nuestra estrella. Ahora aquí vamos a pasar a este punto alto con punto deslizado, y aquí vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas, y en el cada punto alto vamos a hacer punto alto, que en total son 3 puntos altos, y en el espacio de cadenita vamos a hacer 3 puntos altos. Son 3 puntos altos más 3 puntos altos en cada punto alto, son 6 puntos altos. Separamos 1, 2 cadenitas, perdón, 3 cadenitas, y continuamos con los 3 puntos altos en el espacio de cadenitas. Ahora sí, en cada punto alto vamos a hacer un punto alto, que son 3. Y en total aquí tenemos 6 puntos altos y 6 puntos altos. En el espacio donde hicimos el punto bajo vamos a hacer. Bueno, y ahora continuamos. Dejamos un punto alto y en el siguiente hacemos punto alto. Más 3 puntos altos en el espacio de cadenita, son 6 puntos altos en total. 1, 2, 3 cadenas de separación y 3 puntos altos. Más punto alto en cada punto alto, que son 3.
Ahora pasamos con punto bajo, así. Bueno, y así vamos a continuar alrededor hasta terminar nuestra estrella. Bueno, y aquí solo ya terminamos. Aquí solo cerramos con punto deslizado y hacemos una cadenita para cerrar nuestro punto corto, porque ya terminamos de hacer nuestra estrella. Y pues ya así nos quedó nuestra estrella. Ahora vamos a hacerle el decorado con el color verde. Bueno, ahora vamos a trabajar con el color verde y lo voy a iniciar donde hicimos los puntos bajos. Voy a hacer un punto bajo y ahora a partir de aquí vamos a hacerle solo puntos bajos alrededor de nuestra estrella. Y aquí en el espacio de las cadenitas vamos a hacer 4 puntos bajos. Vamos 3, 4 y ya continuamos por los puntos altos haciendo punto bajo. Así. Bueno, y aquí para hacer para colgar nuestra estrella, yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y ya así le formé el espacio donde vamos a colgar nuestra estrella. Hice primero 2 puntos bajos y los 6 puntos de cadenitas, más los 2 puntos bajos, ya son los 4 puntos bajos que vamos haciendo en el espacio de cadenitas. Bueno, y así vamos a continuar ahora por toda nuestra estrella, solo haciéndole los puntos bajos todo alrededor. Bueno, aquí ya estoy terminando de cerrar mi estrella con los puntos bajos. Aquí lo que voy a hacer en el primer punto bajo que hicimos, voy a cerrarlo con un punto deslizado. Voy a dejar un poquito de hilo salido y giro mi tejido, y por la parte de atrás voy a sacar el hilo para cerrarlo. Y aquí ya nada más hago un punto de cadenita, lo corto y ya queda cerrada nuestra estrella. Y bueno, pues ya aquí tenemos nuestra segunda estrella terminada. Quedan muy bonitas para nuestro árbol o nuestra decoración. Bueno, esto ya estoy haciendo para un árbol que tengo afuera en mi casa, y lo voy a decorar con unas estrellas o unas esferitas. Bueno, voy a tratar de hacer varias figuras, pero se las voy a ir mostrando también, y al final ya cuando lo tenga todo decorado ya les hago un video para que vean cómo quedó mi decoración. Y pues bueno, hasta aquí terminamos con este tutorial. Espero que les guste y lo realicen. Y pues nos vemos en un próximo video. Adiós.